Hola, ¿qué tal? Paz y bien, les habla el Padre Rubén Francisco Bellante y estamos siguiendo con esta espiritualidad de la misa, esta catequesis sobre la historia, las partes de la misa, los elementos que usamos en la Eucaristía. Dijimos que era mejor decir Eucaristía, con el fin, con el objetivo de que realmente les pueda ayudar a vivir mejor lo que es el centro, el culmen, la fuente de nuestra vida cristiana, que es la Eucaristía. La Eucaristía que se puede vivir ciertamente diariamente y hay que vivirla más profundamente y en comunidad, ciertamente, el domingo, Día del Señor. El tercer mandamiento es santificar la fiesta. La fiesta por excelencia es el domingo, Día del Señor, que es el primer día de la semana, ya que el domingo comienza una semana nueva. El lunes comenzará la semana laboral o estudiantil o escolar, pero el domingo comienza la semana nueva, que hace referencia a esa semana nueva del Génesis, a lo nuevo que dice San Juan, ¿no? La semana de la historia, diría un teólogo, que da un comienzo nuevo a la posibilidad de nuestra conversión, de confiar, de esperar, de ser hijos de Dios, o sea, lo nuevo que deja atrás lo viejo, lo que ya pasó, lo que ya no es, que nos da siempre la posibilidad de asombrarnos por esa oportunidad que nos da el amor incondicional de Dios y su fidelidad de empezar de nuevo. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios, y hermanados en el canto comenzar nuestra oración, darte gracias y alabanzas, pedirte ayuda y perdón. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios. Y tenemos una serie de elementos en el presbiterio, habíamos dicho en el último programa, y entre ellos, ciertamente, un lugar central lo ocupa la mesa del altar, que generalmente es una mesa firme, una mesa de piedra, de mármol, que incluso a veces suele tener aquí en el medio, sobre la parte en que se consagra, como otra piedra que se llama la piedra del ara, que dentro suele tener reliquias de algunos santos y santas, mártires o no, pero que en el fondo lo que queremos significar con eso es que celebramos el único sacrificio de Cristo, sumo y eterno sacerdote, uniéndolo ciertamente al sacrificio de la vida de los testigos de la fe, mártires, santos y santas. Ese es el sentido que tiene o que tenía en su momento las reliquias y que sigue teniendo en los altares consagrados especialmente, ¿verdad? Digo que tiene que ser el altar una mesa sólida, firme. Generalmente es de piedra, de mármol, más grande, más chica, según también la dimensión del propio templo. Es una mesa de fiesta, sin lugar a dudas, es una mesa de fiesta. Por eso que está revestida de un mantel blanco. Mantel blanco, a veces bordado, porque es una mesa de fiesta. Tiene un mantel blanco, tiene flores, tiene luces que se encienden durante la celebración de la misa, de la Eucaristía. Pueden ser 2, pueden ser 4, según la mayor o menor solemnidad de la Eucaristía que se está celebrando, la fiesta de la Virgen, Corpus Christi, algún santo, se le pone a veces más luces, sobre todo en la Pascua, un gran sinnúmero así de luces encendidas y de muchas flores blancas, sobre todo alrededor, como señal de solemnidad. De esa manera distinguimos lo que es el tiempo ordinario de la liturgia, de lo que puede ser una fiesta, de lo que puede ser una solemnidad, ¿verdad? Y eso es importante. Entonces, por eso digo que la mesa es un altar de fiesta, porque la misa es una invitación a un banquete de fiesta, sin lugar a dudas. Vamos a alimentarnos de la palabra de Dios y de la Eucaristía, del cuerpo y la sangre de Jesús. Por eso es una mesa de fiesta, porque la misa es una invitación a un banquete y a una fiesta, con la alegría de los redimidos y los salvados por la sangre de Cristo Jesús. Por eso hay que venir con un corazón de fiesta a la misa. Después, si se puede venir con un traje de fiesta digno, no lujoso, pero digno, mucho mejor.
Pero lo más importante es descubrir que el traje de fiesta interior, es decir, la túnica de la gracia del bautismo, es la que debe estar inmaculada, sin mácula, sin mancha. Porque a veces nos venimos muy floripaleados a la misa, todos producidos, dirían hoy los chicos, pero por dentro hay huesos podridos, como los sepulcros blanqueados. Entonces, qué importante es esto. La misa es un banquete, es una comida, estamos invitados. Ahora, también la misa es un sacrificio. ¡Ay! Ya ponemos cara de sacrificio. A ver, la misa es la cara de sacrificio. Sacrificio, sacrum factum, es decir, un hecho sagrado. Claro. Porque cada misa, cada Eucaristía es la renovación y la reactualización de la última cena, Jueves Santo, de la pasión del Viernes Santo y de la resurrección del Domingo de Pascua, es decir, del misterio pascual, del triduo pascual. Entonces, en cada misa, Jesús, el Hijo de Dios, nuestro hermano mayor, tomando la pedagogía que él mismo como judío había visto en su pueblo, en la sinagoga, en fin, en el templo de Jerusalén, él mismo, Jesús, se hace por nosotros y para nosotros altar, víctima y sacerdote. Durante la celebración de la misa, de la Eucaristía, el altar representa a Cristo mismo. Y es Cristo mismo el que se ofrece como víctima, como sacrificio. Y es Cristo mismo, Jesús, quien preside la misa en la persona del sacerdote que preside, sea quien fuere. Cuando el sacerdote preside la misa, es Cristo mismo quien preside. Cuando el sacerdote celebra el bautismo, es Cristo mismo quien celebra. Cuando el sacerdote predica la palabra, es Cristo mismo quien predica. Sumo y eterno sacerdote, de quien dependen, una forma de decir, de quien dimana todo auténtico sacerdocio, que es nada más y nada menos que la mediación entre Dios y los hombres, entre Dios y su pueblo. Eso es ser sacerdote, ser puente, ser canal, ser pontífice, puente. Por eso, el único pontífice máximo, el único puente entre Dios y los hombres es Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Los demás lo somos unidos a Él, por su gracia. ¿Está claro? Muy bien. Y aquí hago un paréntesis que me parece importante para recordar por qué Jesús toma esto. No se olviden que nosotros somos de la tradición judía, o sea, nuestra Biblia, nuestra cultura, nuestra fe es judeo-cristiana, ¿verdad? Y no podemos negar que Jesús, en su historia, en su cultura, era un judío y que pertenecía al pueblo judío. Entonces, qué importante que es esto, porque Jesús, desde niño, su madre, su padre adoptivo, en fin, le había enseñado esto, que cada año para la Pascua iban peregrinando hacia el templo de Jerusalén, centro, lugar del culto, corazón de la fe judeo, de la fe judía, y allí, según las posibilidades, había familias que ofrecían un sacrificio de un cordero, otros de pichones de paloma, en fin, según las circunstancias. Los sacerdotes del Antiguo Testamento y del Templo de Jerusalén hacían el sacrificio de ese cordero delante de la familia que lo había traído. Hacían el sacrificio de ese cordero en la Pascua, lo sacrificaban, lo dividían en dos. Una parte quedaba para comida de los sacerdotes y otra parte se entregaba a la familia, que lo comía con mucha austeridad, con algunas hierbas, de pie y con ropa de viaje, recordando el momento en que Yahvé, Dios, los había liberado de la esclavitud de Egipto y los había llevado por el Mar Rojo
a la tierra prometida, a la tierra de promisión, y había hecho con ellos una alianza, la alianza del Antiguo Testamento, sellada sobre el monte Sinaí a través de Moisés con las piedras del Decálogo, de los 10 mandamientos. Bien, entonces eso recordaba la antigua alianza, ¿no? Entonces los sacerdotes del Antiguo Testamento, con la sangre del cordero, rociaban a esa familia y al pueblo que estaba presente en señal de expiación, en señal de redención. Entonces, ¿qué pasaba? Esa familia, a través de ese cordero, ofrecía un sacrificio de expiación a Dios, que era también de alabanza, y también una manera de querer renovar esa alianza con Dios y de entregar todos los pecados del año, digamos así, a través de esa víctima expiatoria que cargaba con todos los pecados de esa familia, de ese pueblo, y que a su vez se transformaba en alimento, y que su sangre se transformaba en expiación, que liberaba de los pecados y daba la libertad de estar fuera del pecado. Entonces Jesús, tomando eso, esa pedagogía, Él mismo, atención, Él mismo se hace por nosotros y para nosotros Cordero. Él mismo se inmola sobre el altar que Él es. Y Él mismo se hace sacerdote de la nueva y eterna alianza para sellar con su sangre preciosa derramada en la cruz una nueva y definitiva alianza del pueblo con Dios que redime de los pecados, que sana, salva y libera. Y Él mismo se hace comida para que ese pueblo pueda seguir peregrinando por el desierto de la vida hacia la tierra prometida de la casa del Padre, de la vida eterna. Ese es el sentido profundo que tiene entonces también la Eucaristía, tomando elementos del Antiguo Testamento y de la tradición judía. Por eso tenemos la mesa del altar. Bien. Les decía entonces que la misa es un sacrificio en donde el mismo pueblo de Dios trae su trabajo, su esfuerzo, su dolor, su enfermedad, su apostolado, su servicio de toda la semana y lo ofrece con Jesús al Padre para recibir eso mismo que ha entregado, hecho alimento para el camino, hecho viático, hecho fortaleza para el camino, para seguir perseverando en la fe, en el servicio, en la entrega. Bien, cuando va a comenzar la misa, el que preside, el presbítero o el obispo, se coloca en primer lugar el alba. El alba, de albis, blanco, es la base, es la vestidura base del ministro, sacerdote, que la usa para todos los gestos litúrgicos y celebración de los sacramentos, no solamente para la misa, también para bautismos, presidir matrimonios, presidir exequias, incluso a veces también cuando confiesa el sacramento de la reconciliación, lo usa el alba. El alba entonces es vestidura sacerdotal. Generalmente el alba se acompaña con un cinto llamado cíngulo, que es una soga, con la cual el presbítero sacerdote se ciñe en su cintura, recordando un poco cómo estar ceñido a Jesús en las promesas del celibato, sobre todo, como una entrega no dividida, una entrega indivisa a Jesús, con un corazón no partido al Señor. Entonces, el alba, ya no quiero hacer una historia de la vestidura litúrgica porque llevaría mucho tiempo, pero el alba se comenzó a usar varios siglos después de la partida de Jesús visiblemente de este mundo, sobre todo cuando los bárbaros invadieron desde el norte de Europa los países latinos, sobre todo Italia, Francia, España, en fin, que ya tenían comunidades cristianas y barbarizaron todas las costumbres, la lengua, las vestiduras, las comidas, las costumbres, de tal manera fueron barbarizadas las costumbres
que se decidió, por ejemplo, poner el latín, que era la lengua madre de las lenguas romances, del castellano, del italiano, del francés, bueno, del rumano, del portugués, para volver a tener pureza en el lenguaje, porque se había barbarizado las costumbres. Y también por eso se decidió usar unas vestiduras para la celebración de los sacramentos y de la misa distintas a la ropa de calle que se usaba hasta ese momento, porque justamente se habían barbarizado las costumbres. Entonces se optó por el alba, digamos, como vestidura base, que es muy parecida a las vestiduras que usaban los senadores en el Senado romano, bueno, en los tiempos de Jesús. Digo, como vestidura noble más que nada. Siempre el alba va acompañada de la estola. La estola es signo del poder sacerdotal. En este caso, bueno, yo elegí una estola blanca, ya les explicaré, pero la estola es lo propio del diácono que la usa cruzada, del presbítero y del obispo, es decir, del sacerdote ministerial, y es signo del poder sacerdotal. Sobre todo en la celebración de las misas, sobre el alba y sobre la estola se utiliza la casulla, que se llama, que es un manto que recubre al sacerdote y que decimos siempre que es como el signo de la caridad de Dios que debe recubrir al pastor que pastorea a la comunidad en nombre de Jesús, buen pastor. Entonces esto se llama casulla. Ahora, bueno, existen en la liturgia cuatro colores que se usan según los tiempos de la liturgia. Por ejemplo, el blanco es el color de fiesta. Se usa la estola y la casulla blanca, por ejemplo, en el tiempo de Navidad, el tiempo fuerte de Navidad, el tiempo fuerte de la Pascua. También se utiliza en la celebración de algunas fiestas marianas o Corpus Christi, etc. El blanco es un color de alegría, un color de fiesta. Después está el color verde en la estola y en la casulla, que se usa en el denominado tiempo durante el año o tiempo ordinario, que es el tiempo que nos recuerda siempre el peregrinar de nuestra vida. Y es el tiempo que va quedando en el medio entre los tiempos fuertes. ¿Tiempo fuerte a qué se llama en la liturgia? Tiempo fuerte se le llama a unas semanas donde gracias especiales se derraman sobre el pueblo de Dios porque se están preparando celebraciones muy importantes para la fe cristiana. Por ejemplo, el tiempo de Adviento, que es un tiempo de 4 semanas que prepara la Navidad del Señor, el nacimiento del Salvador. Por ejemplo, la Cuaresma, que es un tiempo fuerte de 40 días que prepara otro tiempo fuertísimo, que es la Pascua, la resurrección de Jesús, la Semana Santa y el tiempo pascual. ¿Me explico? Bueno, entre los tiempos fuertes quedan semanas o meses, que es el tiempo durante el año y que se usa el color verde. El color violeta o morado, que es color de austeridad, de penitencia, se usa durante todo el tiempo de Adviento, muy especialmente durante la Cuaresma, que es un signo de penitencia, de conversión. También se usa en algunas ocasiones para presidir exequias o también para presidir alguna celebración penitencial. Nos queda luego el color rojo en la estola y en la casulla, que es el color del Espíritu Santo, pero también el color de los mártires. Entonces se usa para presidir la misa de Pentecostés, se usa para presidir la misa de la fiesta de los apóstoles y también de otros mártires que se van dando durante el año. Estos son los 4 colores litúrgicos más importantes. Puede haber otros que se usan en ocasiones, como el color celeste en la casulla para presidir algunas misas dedicadas a la Virgen María, y algún otro color que queda por allí que generalmente no se usa frecuentemente. Hay elementos interesantes. Después quiero hablar del libro de la lectura, como dice la gente, o leccionario, que es el nombre más correcto. Por ejemplo, los cantos. Los cantos en
en la liturgia tiene mucha importancia. Y los cantos tienen que, el canto de entrada, por ejemplo, tiene que marcar la tónica de toda la celebración. De tal manera que si entra alguien en ese momento a la iglesia y no sabe nada, por escuchar el canto de entrada tiene que saber si estamos en el tiempo de Cuaresma, en el tiempo de Pascua, el tiempo de Adviento o el tiempo de Navidad, por decir, ¿no es cierto? O sea, el canto de entrada tiene que marcar la tónica de toda la celebración. Después otra cosa importante, el coro o ministerio de música o servicio de la música no está haciendo allí como el guía, una especie de primer actor o protagonista, no, tienen que pasar desapercibido. El coro, el ministerio tiene que animar a cantar a la asamblea, porque quien debe cantar es el pueblo de Dios, el coro debe acompañar. A veces, lamentablemente, hay coros estrellas que en realidad, no sé, no porque lo hagan a propósito, ¿no? Pero se creen un poco el centro de la celebración. Es un error, un error. El coro tiene que estar a un costado, cuanto menos se vea mejor, y además debe animar el canto de toda la asamblea. Es la asamblea quien debe cantar, el pueblo de Dios debe cantar. Deben tener sus hojitas de canto o sus libros de canto. Debe haber un ensayo de canto un ratito antes de la misa que ayude a preparar y a predisponer mejor la misa, y de paso que vengan al templo 15 minutos antes y no a las corridas y a las entradas todo agitado, llegando 5 minutos después, porque eso es espantoso, es una falta de respeto al Señor y es una falta de disponibilidad a la gracia tremenda. Habría que confesarse también de eso, ¿verdad? Y bueno, entonces, como ustedes verán, durante el tiempo de Cuaresma no se canta Aleluya y tampoco se recita el Gloria. Bueno, y durante el tiempo de Adviento no se recita, por ejemplo, por el Gloria, se lo reserva para la Nochebuena, con el Gloria a Dios en las alturas. Otra cosa importante es que en los tiempos fuertes que dijimos antes, Adviento, Navidad, bueno, Cuaresma, Pascua, pero sobre todo los domingos y solemnidades, siempre hay 3 lecturas. La primera, que suele ser del Antiguo Testamento. El Salmo, tomado del libro de los Salmos, que suele, se llama Salmo responsorial, que suele responder con su temática justamente a la primera lectura. La segunda lectura, que está tomada del Nuevo Testamento, generalmente según los tiempos de los Hechos de los Apóstoles, o de las cartas de Pablo, o de Pedro, o de Juan, en fin, Santiago, que es como una especie de bisagra entre la primera lectura y su temática y el Evangelio y su temática, que siempre suelen tener una conexión. Primera lectura, Evangelio, suelen tener una conexión. Mientras que la segunda lectura a veces sí, a veces no, queda como una especie de bisagra ahí en el medio. Entonces, qué importante. La primera lectura del Antiguo Testamento, el Salmo responsorial, la segunda lectura del Nuevo Testamento y por supuesto el Evangelio tomado de los Evangelios. Generalmente, según el ciclo A, B o C, se toma un Evangelio y se lo lee de continuado, como se dice generalmente. Una cosa muy importante es ir preparando a los lectores para que no sean meros repetidores de lo que dice el leccionario de la palabra de Dios, sino para que sean proclamadores de la palabra, de manera que sepan utilizar la puntuación, la coma, el punto, la entonación, si es un texto de exhortación, si es un texto de súplica, si es un texto de alabanza, si es un texto de acción de gracias. Eso tiene que aparecer en la actitud del lector, de manera que la asamblea pueda compenetrarse de esa palabra de Dios que se va leyendo en sintonía con el Espíritu Santo, que quiere alimentar a ese pueblo de Dios justamente a través de esa palabra. Entonces, como vemos, hay momentos en que se usa, como dije, otro leccionario que tiene lecturas del Antiguo Testamento y del Evangelio que hacen referencia, por ejemplo, a la Virgen María. Entonces, hay todo un pequeño leccionario dedicado a eso, ¿no? Y como dije antes, según sea el tiempo litúrgico, se usa el leccionario 1 o el leccionario 2. Con respecto a las plegarias eucarísticas que había dicho aquí del misal romano, recordemos que la más antigua es la plegaria eucarística 2, que prácticamente es de los tiempos apostólicos. Después le sigue
la plegaria eucarística 1 o canon romano que se llama, que hace alusión, por ejemplo, a muchos de los santos y mártires de la primera iglesia romana. Y después está la plegaria eucarística 3, y después está la plegaria eucarística 4, que fue inspiración del Papa Pablo VI durante el Concilio Vaticano II y que es una síntesis de la historia de la salvación, muy bonita. Generalmente la plegaria eucarística 2 es la que más se usa porque es la más breve y a veces no solamente se usa los días de semana, sino que se usa también todos los domingos, de tal manera que hay gente que piensa que es la única plegaria eucarística que existe y no es así, al contrario. Ustedes pueden realmente decirle a sus párrocos que traten de aprovechar toda la riqueza que hay en el misal romano porque son textos inspirados, no solamente porque son escritos por grandes teólogos, biblistas, sino porque son escritos con un vuelo del espíritu, hasta un vuelo literario, un vuelo poético que llega al corazón. Qué bueno entonces que es sacarle más riqueza al misal romano, sacarle riqueza para que realmente las rúbricas se vivan en espíritu y en verdad. Que la rúbrica se viva en espíritu y en verdad y que se pueda pronunciar la palabra escrita en espíritu para que llegue al corazón de la asamblea. Entonces, de esta manera un poco vamos cerrando lo que son los elementos que utilizamos en la Eucaristía. Que el Señor los bendiga y les dé la gracia de vivir a fondo cada misa. Paz y bien. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios. Y hermanados en el canto, comenzar nuestra oración. Darte gracias y alabanzas, pedirte ayuda y perdón. Qué lindo llegar cantando a tu casa, Padre Dios.